que por favor cuando entren traten de poner su micrófono cerrado, ¿de acuerdo? Para no estar teniendo problemas con la distracción con los ponentes. Agradezco mucho esa atención. De igual manera, nosotros estaremos revisando para poder apagar los micrófonos y estar teniendo un dinamismo muy bueno. La respuesta es excelente. Tenemos mucha cantidad de participantes. Esto está muy bueno. ¿Correcto? Continuamos entonces. La medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. William Osler. A continuación tendremos a un excelente médico, el doctor Manuel Nicanor Caballero Sevilla, que es especialista en medicina de urgencias. El doctor Manuel hizo la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es médico urgenciólogo por la Universidad de Veracruz. Tiene un diplomado de toxicología clínica por parte de la Universidad de Anáhuac, cursos de ultrasonografía crítica como WinFocus, USUC y ASARUC. Es integrante del Comité de Educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, bueno, fue del bienio 2021-2022, bueno, está actualmente, integrante del Comité Editorial de Emergiendo, espacio virtual de divulgación científica de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Es titular de la especialidad de Medicina de Urgencias en el ISSSTE en Colima y es profesor adjunto de la especialidad de Medicina de Urgencias en el Hospital General Zona número 1 en Villa de Álvarez. Actualmente funge como médico urgenciólogo en el Hospital General Zona 1 de Colima y médico urgenciólogo también en la Clínica Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa, ISSSTE Colima. El doctor nos hablará acerca del índice de choque y su árbol genealógico. Es un placer, doctor, tenerlo. Adelante. Doctor, muchas gracias, Oscar. No sé, estoy activando la cámara, pero no sé si me alcanzo a ver. ¿Me puedes confirmar? Todavía no se alcanza a ver, ahorita revisamos esos detalles. Creo que es un tema más acá de la computadora en la que estoy. Pero bueno, ¿me escucho bien? Sí, sí se escucha bien. Listo, pues bueno, muchas gracias por la presentación, Oscar. Gracias a la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias por esta invitación. La verdad que es siempre un gusto, es un honor participar en este tipo de ponencias y obviamente participar en aquellos o con aquellos maestros de la medicina de emergencias. Bueno, el tema que me pidieron que desarrollara es el índice de choque y su árbol genealógico. Pues bueno, este tema ya yo lo había escuchado en el Congreso Internacional que se llevó a cabo en Mérida por parte de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y bueno, es algo muy similar a esto. La verdad que me pareció muy interesante de todas las aplicaciones que puede tener este índice de choque. Vamos a ver cuáles son las utilidades y cuáles son las limitantes en las áreas de urgencias. Y bueno, después de ver o de terminar esta plática, lo que vamos a ver o a poder responder son 4 preguntas que son, yo creo que las más importantes. Primero, conocer cuál es el índice de choque. Cómo hacer o cómo utilizar esta herramienta, cuál es la utilidad, en quiénes los vamos a utilizar, en quiénes sí, pero también en quiénes no se va a poder utilizar, y evidentemente cuáles son sus limitantes. Entonces, primero vamos a definir qué es el índice de choque. Y bueno, el índice de choque es una herramienta predictiva que va a utilizar variables clínicas como la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Esta está diseñada para identificar de forma temprana a pacientes que van a estar en estado de choque. Independientemente de cuál sea la causa que está condicionando el estado de choque, esta herramienta nos va a ayudar a predecir cuáles de estos pacientes nos pueden y va a incrementar la mortalidad. ¿Vale? Entonces, esta herramienta se utiliza también como una estratificación de riesgo y nos va a ayudar también para evaluar el tratamiento de forma inicial y darle seguimiento a estos pacientes. O sea, cuando estos pacientes nos llegan
o incluso toman a esta herramienta predictiva, toman el índice de choque desde el prehospitalario y les van dando seguimiento hasta cuando llegan a las salas de urgencias. Aplicamos nuevamente el índice de choque y iniciamos un tratamiento. Bueno, esta herramienta nos va a ayudar precisamente para ver qué tanto le estamos beneficiando o cómo podemos cambiar el objetivo, el rumbo de este paciente. Evidentemente, el índice de choque nos va a hablar sobre mortalidad y nos va a hablar sobre severidad. Este es el primer artículo, en 1967, en octubre de 1967, es el primer artículo que se publica donde se propone el índice de choque por estos cuates, Allgauer y Burri, son dos alemanes, los cuales buscaban una herramienta fácil de usar, no solo en el ámbito hospitalario, sino un enfoque para aquellos pacientes que no podían tener accesos de forma rápida a parámetros de evaluación hemodinámica, tanto como presión venosa central, gasometría. Entonces, esta herramienta está enfocada también, o es de gran utilidad para el personal prehospitalario, ¿sí? Como bien sabemos, pues bueno, este estudio tomó a 106 pacientes y a 106 pacientes que estaban con choque hipovolémico hemorrágico, con hemorragia intraperitoneal, embolia grasa y sepsis. Y a cada uno de ellos los clasificó en los grados de choque que ya conocemos y que la ATLS había propuesto previamente. El grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, con sus volúmenes perdidos de 10 a 20, 20 a 30, de 30 a 40 y mayor de 40, ¿sí? Y a todos estos les aplicó el índice de choque, es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Y tomó un corte, ¿no? Un punto de corte, y se observó que cuando el índice de choque era menor de 0.7, estos pacientes no estaban en un estado de choque, no había pérdidas de volumen importantes, entonces esos pacientes estaban bien. Lo que quiere decir es que el índice de choque por debajo de 0.8, en 0.7, y por debajo de 0.5 a 0.7, es un índice de choque normal. Pero cuando este índice de choque iba incrementando a partir de 0.8 hacia adelante, se iba prediciendo grados de choque. Entonces, como bien sabemos, el índice de choque es la relación de dos variables fisiológicas que van a reflejar el funcionamiento integral del sistema cardiovascular. Por un lado, la presión arterial sistólica es un resultado de los determinantes de la función cardíaca, como la precarga, la poscarga, la contractilidad, y además nos ayuda a mantener un volumen intravascular, ¿sí? Por otro lado, la frecuencia cardíaca es un resultado de múltiples factores que influyen en el sistema nervioso autónomo y que determinan un balance entre el sistema parasimpático y el sistema simpático, el cual está integrado a la respuesta presora fisiológica. Como ya lo comenté, el índice de choque de 0.5 a 0.7 suele ser normal. Sin embargo, de mayor a 0.8 a 0.9, estos pacientes seguramente ya tienen alteraciones en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y estos pacientes muchas ocasiones los vamos a ver que llegan a los servicios de urgencias en un estado compensado, y de aquí la importancia del índice de choque cuando se encuentran en estos parámetros de 0.8 a 0.9. Hay que tomarlos mucho en cuenta porque seguramente esos pacientes traen un choque oculto, traen pérdidas de volumen no tan significativas, pero sí lo suficiente como para que ya nos alteren estos dos parámetros, tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial sistólica. Y pues bueno, todo aquel índice de choque que es mayor a 1, hay que considerar que ese paciente se encuentra chocado. Bueno, el concepto de la genealogía del índice de choque, que es el nombre del tema, va en relación a cómo se ha ido perfeccionando el índice de choque. Está basada, estas herramientas están basadas en diversos escenarios. El índice de choque se ha ido perfeccionando para aplicarse al adulto mayor, para aplicarse a pacientes que tienen alteraciones de forma inicial respiratorias, a la paciente obstétrica, al paciente pediátrico, e incluso han desarrollado otra herramienta que es el índice de choque, pero tomando en cuenta la presión arterial diastólica, y muchas otras más. Está el índice de choque reversa, que seguramente no nos va a dar tiempo, y el índice de choque delta.
Entonces, vamos a hablar del índice de choque. Este índice de choque lo diseñaron precisamente de forma inicial en los pacientes politraumas, y ya de ahí le fueron dando la utilidad a cada uno de las diversas patologías. Y llegaron o concluyeron de que el índice de choque puede ser aplicable para muchos pacientes que nos llegan a las salas de urgencias. Pero bueno, el índice de choque aplicado a trauma, hay un artículo que realmente me pareció de gran interés, publicado en el 2013, que está enfocado en pacientes con trauma donde la pérdida de volumen sanguíneo pues era variable. Este artículo realiza un análisis retrospectivo en 21.853 pacientes, en este gran banco de pacientes con trauma, que fueron recopilando de 600 hospitales en Alemania, se llama Trauma Register, y en un periodo comprendido del 2002 al 2011, pues dividieron a estos pacientes en 3 grandes grupos. En aquellos pacientes que ingresaron a los servicios de urgencias, en los pacientes prehospitalarios y en los pacientes en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Fue lo que concluyeron a estos pacientes los dividieron en los diversos grados de choque. Y a cada uno de ellos les aplicaron el índice de choque y hicieron una determinante que posteriormente esta determinante la fueron aplicando o la fueron comparando con el déficit de base. Otro grupo de estados de choque, el grado 1, es un índice de choque con menos de 0.6, lo cual significa que no está chocado. El grado 2 es el índice de choque mayor de 0.6 a menos de 0.1. Esos pacientes los encontraron que tenían un choque leve. Aquellos pacientes con choque moderado encontraron que el índice de choque fluctuaba desde mayor a 1 hasta menor a 1.4. Y cuando los pacientes estaban en un estado de choque severo, eran aquellos pacientes que su índice de choque era mayor a 1.4. Como les decía, hicieron una comparativa con el déficit de base, que también existe una clasificación de estados de choque mediante déficit de base, y lo que encontraron es que el índice de choque discrimina de una forma más temprana aquellos pacientes que van a utilizar por lo menos un concentrado eritrocitario, o incluso tiene mayor predicción o predice de una forma más temprana cuáles son aquellos pacientes que van a necesitar transfusión de hemoderivados. Comparativamente con el déficit de base, pues el déficit de base necesita una gasometría para poder clasificarlo. O sea, tiene que ser en el contexto específicamente de un ámbito hospitalario, con el beneficio de esta herramienta clínica que se puede utilizar desde el punto de vista prehospitalario. Entonces, comparativamente, el índice de choque contra el déficit de base pues suele ser una herramienta de gran utilidad. Creo que ya se trabó esto. ¿Cuáles son las conclusiones de este artículo? Pues bueno, el índice de choque desde el punto de vista hospitalario, un índice de choque mayor a 1 está asociado a mayor severidad, comparativamente con una escala de evaluación de severidad aplicado en los servicios de urgencias. También el índice de choque mayor a 1 se asoció en las unidades de cuidados intensivos a mayores complicaciones, y una de ellas es la disfunción orgánica múltiple. Cuando se encuentra un índice de choque mayor a 1, se asoció a mayor coagulopatía, a mayor sangrado, a mayor pérdida de plaquetas también, e incluso se asoció a una mortalidad tanto del 22 al 39% cuando existía estas pérdidas de volumen. Se encontró desde el punto de vista hospitalario o a nivel hospitalario que el índice de choque mayor a 1.4 estaba asociado a alteraciones en el estado de conciencia, tantos que hasta lo clasificaron o lo llegaron a determinar con un grado menor a 6, el cual nos podría predecir que este paciente tenía alto riesgo de requerir manejo avanzado de la vía aérea. Como ya hablamos, el índice de choque y transfusión, pues bueno, se asoció a mayor requerimiento de transfusión masiva, sobre todo en el grado 3 y el grado 4, que se incrementó hasta un 31% y 57% respectivamente. Y aquí lo importante a nivel prehospitalario, se puede utilizar índice de choque cuando es mayor a 0.9, se asocia a mayor mortalidad y es 1.5 veces más riesgo de requerir transfusión masiva. Entonces,
Como bien sabemos, o como nos comenta este artículo, el índice de choque se puede utilizar en todos los contextos para determinar algo, severidad y cuáles pacientes están en un estado de choque y cuáles pacientes se van a poner muy graves y cuáles pacientes van a necesitar una transfusión masiva. Bueno, una modificación que ha sufrido el índice de choque es el índice de choque modificado. El contexto o la justificación es que este índice de choque evalúa de una mejor manera la perfusión miocárdica, debido a que toma como características el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y las resistencias vasculares sistémicas, o la presión arterial media, ¿sí? Entonces, el índice de choque modificado, ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Cuando este índice de choque es menor a 0.7, ese paciente no va a estar chocado, pero es posible que este paciente se encuentre en un estado de hiperdinamia, ¿sí? Donde las resistencias vasculares pues, van a estar incrementadas, pero cuando este índice de choque es mayor a 1.3, nos va a traducir de igual manera un estado de choque donde existe un estado de hipoperfusión o hipodinamia con un volumen sistólico alto y las resistencias vasculares bajas. El índice de choque en el contexto de IAM suele tener mejor predicción hacia la mortalidad, ¿sí? De igual manera, el índice de choque, comparativamente con el índice de choque modificado, el índice de choque modificado predice de una mejor manera la hemorragia masiva y la necesidad de transfusión masiva. Bueno, en el infarto agudo del miocardio, el índice de choque, cuando lo encontramos mayor a 0.93, se asoció a mayor riesgo de arritmias, de insuficiencia cardíaca aguda y complicaciones mecánicas. Esto se asoció o lo compararon con algunas otras escalas de valoración de severidad, con tanto el TIMI y el GRACE, y tuvieron una buena proyección, o sea que índice de choque suele ser muy similar en cuanto a la predicción de mortalidad y de severidad. Comparativamente con TIMI y GRACE suelen ser muy similares en una proyección a 6 meses. Otra de las aplicaciones que tiene el índice de choque es el índice de choque en la edad adulta. Se observó que el índice de choque, cuando se aplicaba en estos tipos de pacientes, pues quedaba un poco sesgado, debido a que, como bien sabemos, los ancianos tienen una reserva fisiológica, metabólica y hormonal disminuida, ¿sí? Este índice de choque que se utilizó o que se diseñó, el índice de choque modificado por la edad, tiene una mejor predicción de mortalidad comparativamente para los ancianos, comparativamente al índice de choque modificado o el índice de choque tradicional, ¿sí? ¿En quiénes vamos a aplicar a estos pacientes esta herramienta? El índice de choque modificado por edad se va a aplicar a pacientes que van desde 55 años, de acuerdo a algunos estudios, hasta 65 años. ¿Cómo saco el índice de choque modificado por edad? Primero, se lo vamos a aplicar a todos aquellos pacientes que tienen arriba de 55 años, ¿sí? Y vamos a multiplicar la edad que tienen por el índice de choque. El resultado es, si nuestro resultado es por debajo de 0.5, lo único que nos traduce es que tiene menos porcentaje de mortalidad. Perdón, por debajo de 50, menos porcentaje de mortalidad, y cuando el índice de choque es mayor a 50, el porcentaje de mortalidad incrementa hasta 10.8%. El índice de choque enfocado a trauma, en aquellos pacientes mayores de 65 años, se observó de que cuando es mayor a 1, o sea, el índice de choque en los adultos mayores que llegaban a los servicios de urgencias por una causa de accidente automovilístico o con pérdidas de volumen, y le sacamos el índice de choque y era mayor a 0.1,
estos pacientes ya tenían algún estado de choque. Sin embargo, ¿cuáles son las características o cuáles son las cosas que no nos ayudan a los pacientes adultos mayores? Uno, regularmente todos son hipertensos. La gran mayoría son hipertensos. Y la otra es que la gran mayoría utilizan betabloqueadores y calciantagonistas, y esto repercuten tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca. Entonces, el índice de choque evidentemente puede modificarse, y es por esto de que le aplicaron esta nueva herramienta, o bueno, le aplicaron esta otra variable que es la edad, para predecir mortalidad, o para predecir cuál de estos ancianos tiene mayor riesgo de mortalidad que otros. El siguiente es el Pediatric Adjusted Shock Index, es el PASI. Pues bueno, como bien sabemos, los niños tienen una capacidad notable para compensar el shock hipovolémico y pueden mantener una presión arterial normal hasta que alcanzan un colapso cardiovascular. Debido a que el índice de choque incorpora no solo la presión arterial, sino también la frecuencia cardíaca, se planteó la hipótesis de que un índice de choque ajustado para la edad podría ayudar a identificar a estos niños que estaban antes del estado de choque o del colapso cardiovascular. De esta forma se desarrolla PASI, o el índice de choque ajustado al paciente pediátrico. Fue originado en el Hospital Infantil de Colorado, precisamente para ayudar a identificar a los pacientes, a los niños con lesiones graves después de un traumatismo contundente, utilizando valores normales de acuerdo al grupo de edad. ¿Cuáles fueron los valores normales? Aquí están. Tomaban a consideración diversos grupos de edad, de 1 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 12 años y mayores de 12 años, y tomaron la frecuencia cardíaca máxima normal y tomaron a consideración la presión arterial sistólica mínima normal. Y con esto hicieron un punto de corte. Lo que encontraron es índice de choque ajustado en el paciente pediátrico. En el contexto de trauma predecía, comparativamente con el índice de choque normal o tradicional, un 41% mejor predicción en cirugías de emergencia, un 27% más transfusiones necesidad de transfusión temprana y un 11% de mortalidad hospitalaria. El CIPA o el PASI es mejor para predecir resultados como la necesidad de cirugía de emergencia, intubación endotraqueal, nos ayuda también a la transfusión de sangre temprana, nos ayuda a identificar qué pacientes van a necesitar cuidados intensivos, y nos ayuda también a identificar qué pacientes van a tener estancia prolongada. También se observó que el PASI puede ser útil para activar el equipo de reanimación pediátrica, o sea, un PASI o un índice de choque pediátrico ajustado para la edad que es mayor a 1.2 en aquellos niños que son de 1 a 6 años, es un paciente que está chocado. Y más allá de 1, en los niños que van de 7 a 12 años, también de igual manera es un paciente chocado, ¿sí? Entonces, es una herramienta que de verdad puede llegar a ser muy útil para evaluar qué pacientes pediátricos tienen más severidad o llegan con más estados de choque que los otros. Y bueno, que al igual que con toda la información que usamos en medicina, esta herramienta es una pieza de información que sí debemos de considerarla en combinación con todos los demás datos para ayudarnos a una toma de decisiones. O sea, como ya lo han comentado en la ponencia previa, pues la clínica siempre va a ser mandatoria y debe utilizarse en conjunto con más variables. O sea, no debe ser utilizado como un dato aislado, sino dentro del contexto clínico más amplio. Índice de choque que está enfocado a la hemorragia obstétrica, pues bien sabemos
La hemorragia obstétrica sigue siendo la causa principal de morbio y mortalidad materna en todo el mundo. Estudios realizados en la OMS revelan que del 25 al 35% de las muertes maternas se deben a hemorragia obstétrica, y dichas muertes van a acompañarse o van a iniciar cuando se relacionan con el desarrollo del choque hemorrágico y sus consecuencias, especialmente cuando estas pueden desarrollar pues hasta disfunción multiorgánica. En un intento de identificar de forma temprana aquellas pacientes que estaban en estado de choque, se diseñó una herramienta para identificar de forma temprana estados de choque desde el primer trimestre del embarazo. Como bien sabemos, los cambios fisiológicos durante el embarazo son muchísimos y se considera que durante la gestación se produce en un promedio de 1 hasta 2 litros de sangre más o menos, lo que condiciona un incremento del gasto cardíaco, condiciona también un incremento del volumen sistólico y conforme va pasando el embarazo, vamos a ver alteraciones en la presión arterial sistólica y vamos a ver un incremento de la frecuencia cardíaca hasta de 10 a 20 latidos por minuto. Estos son cambios fisiológicos normales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la paciente embarazada cuando tiene alguna pérdida de volumen? Pues las embarazadas pues aguantan mucho, aguantan hasta la pérdida de hasta 1 litro de sangre y pueden estar en un estado de compensación. Entonces, este índice de choque logra identificar a aquellas pacientes embarazadas que están con un choque compensado, ¿sí? ¿Cómo sacamos el índice de choque obstétrico? La frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica y el rango normal es de 0.7 hasta 0.9. Sin embargo, cuando este índice de choque es mayor a 0.9, se considera que esa paciente tiene pérdidas de volumen por lo menos del 20% y se considera que está en un estado de choque. Cuando el índice de choque obstétrico es mayor a 1.1, esa paciente sí o sí va a requerir transfusión sanguínea. Y cuando este índice de choque es más allá de 1.7, esos pacientes seguramente van a necesitar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la utilidad del índice de choque obstétrico, pues realmente nos ayuda a ver, al igual que todos los índices de choque, qué paciente sí está chocado, qué paciente va a necesitar transfusión sanguínea, obviamente en el contexto de hemorragia obstétrica, y qué pacientes van a utilizar incluso se van a ver beneficiados de una unidad de cuidados intensivos. El siguiente índice es el índice respiratorio ajustado a la edad, o RASI. Este índice se diseña para identificar de forma temprana qué pacientes están con un choque compensado o choque oculto, o cuáles son los que podrían estar con choque compensado o choque oculto. Se ha observado que uno de los parámetros que presentan cambios tempranos es la frecuencia respiratoria. La taquipnea se ha identificado que es uno de los primeros mecanismos de compensación cuando existen cambios hemodinámicos. En algunos casos, incluso antes de que se modifique tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial sistólica. Por lo tanto, se considera la taquipnea como el principal predictor de parada cardiorrespiratoria en aquellos pacientes que están en estado crítico o también es un predictor de deterioro multiorgánico. Este estudio toma el índice de choque, o sea, la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, y la multiplica por la frecuencia respiratoria y a este resultado lo multiplica por 10. Tomaron el punto de cohorte de que cuando el índice de choque ajustado a la respiración, cuando te levantaste la puerta estaba cerrada, ese paciente no está chocado, pero cuando el índice de choque es mayor a 1.3, tiene alto riesgo de encontrarse en un estado de choque compensado. ¿En dónde se ha aplicado el RASI? El RASI se ha aplicado en pacientes con choque hemorrágico, en pacientes con sepsis. Una de las grandes limitantes de este índice y de todos los demás índices también es la toma de signos vitales a su ingreso. Regularmente los signos vitales tienden a estar sesgados, o en ocasiones en algunos hospitales ni siquiera toman los signos vitales. Entonces,
De los signos vitales a los que más le dan importancia es precisamente a la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Sin embargo, una de las limitantes de RASI es que la frecuencia respiratoria regularmente vemos que es de 18 a 20 respiraciones por minuto, o sea, es como que la frecuencia respiratoria normal o estándar. No le toman mucha importancia a la frecuencia respiratoria, entonces, ese es uno de los grandes sesgos de RASI, que si no damos datos fidedignos, entonces el índice de choque puede ser que tampoco sea fidedigno. También aquellos pacientes que están con dolor, con ansiedad, pues modifican la frecuencia respiratoria, o aquellos pacientes que están con problemas pulmonares ya conocidos también modifican la frecuencia respiratoria. Entonces, esas son las grandes limitantes que tiene el índice de choque respiratorio. Entonces, pues sí, es muy necesario que los signos vitales sean los reales. Bueno, por último, es el índice de choque diastólico. El objetivo era evaluar el tono vascular, orientar el uso temprano de vasopresores y predecir severidad. Lo compararon el índice de choque diastólico versus el índice de choque tradicional, hicieron una comparativa y lo que observaron es de que tiende a predecir más aquellos pacientes que están en estado de choque donde el mecanismo principal de estado de choque es la vasodilatación o la pérdida del tono vascular. Lo enfocaron más en los pacientes sépticos, pero también algunos otros estados de choque donde tiene alteraciones en el tono vascular puede ser útil. En otra cosa que es útil es que nos ayuda a predecir de forma temprana cuáles son aquellos pacientes que se van a beneficiar de vasopresores y obviamente cuáles son los que tienen mayor riesgo de mortalidad. El índice de choque diastólico, ¿cómo se saca? Vamos a tomar la frecuencia cardíaca y la vamos a dividir entre la presión arterial diastólica. Y aún no se ponen muy de acuerdo, pero oscilan en rangos desde 1.97 hasta 2.8. Y bueno, la mayor utilidad, como ya vimos, o como ya comenté, está enfocada en pacientes que se benefician del uso temprano de vasopresores hasta el momento. Y este es el índice de choque que es más nuevo y que todavía lo siguen estudiando, todavía siguen viendo cuál es su aplicabilidad o en qué pacientes es más efectivo. Y pues bueno, existen otros índices de choque, el índice de choque delta, y el otro es el índice de choque reversa, pero bueno, creo que son bastantes, entonces creo que hasta ya me pasé de tiempo. Las conclusiones, mi conclusión, el índice de choque es una herramienta rápida, no es invasiva. Con esto podemos evaluar la función cardiovascular global e identificar estados de choque. El índice de choque es de bajo costo y fácilmente aplicado en los servicios de urgencias, incluso como una herramienta para realizar triage. El índice de choque nos sirve como predictores de mortalidad, nos sirve para identificar qué pacientes van a necesitar hemoderivados, cuáles van a necesitar transfusión masiva, nos ayudan a iniciar tratamiento, nos ayudan a evaluar cómo están respondiendo a ese tratamiento y otra de mis conclusiones es que aprendamos a utilizarlo de forma objetiva, o sea, no tomar el índice de choque como un parámetro aislado para toma de decisiones. Siempre tenemos que ver el contexto del paciente en relación con la clínica. Entonces, aquí termino mi participación. No sé si las preguntas, no sé cómo va a ser aquí la dinámica, pero bueno, si no hay alguna pregunta, la bibliografía que consulté para hacer la ponencia. Excelente ponencia, doctor Caballero. Muchísimas gracias. Las preguntas van a ser en el chat y cada uno de los ponentes, en la medida de sus posibilidades, irá escribiendo las respuestas. Es un placer para la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias dar el aviso de que nuestra plataforma Zoom está llena. Esta es una respuesta excelente.
La cantidad de personas que podemos admitir está saturada. Por ende, los invitamos a todos a que entren a la página de la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias en Facebook, porque las conferencias están siendo transmitidas en vivo en Facebook Live. Entonces, para que no se pierdan ninguna de las ponencias, siguen ponencias muy, muy buenas. Lo prometido es deuda. Este curso nos está dando herramientas sencillas, herramientas simples que con nuestras manos, que con nuestros sentidos podemos determinar muchísimas cosas en nuestro paciente para poder clasificarlo, ayudarlo, tratarlo, sin necesidad de utilizar a veces aparatos tan sofisticados, ¿no? Y que con alguna simple resta, alguna simple división, alguna simple suma, nos dan, como lo comentó el doctor Pablo, tendencias de cómo llegó y cómo está ahorita, que nos hablan del estado hemodinámico del paciente. Sin más, vamos a continuar. Les avisamos a todos, por favor, que en el receso, que es después de la siguiente ponencia, de preferencia no salirse de la plataforma por lo que les comenté, que estamos ya en tope. Y cuando entren, los que si se salen por alguna ocasión y por alguna razón y entran, favor de apagar sus micrófonos. ¿De acuerdo? Continuamos. Cada vez que un médico no puede hacer el bien, debe evitar hacer daño. Hipócrates. A continuación.